y vamos a hablar de las conexiones satelitales, que van a permitir aumentar rendimientos en la agricultura entre un 15 y un 20%. Pueden llegar a suponer un ahorro del 40% del agua usada en los cultivos y aumentar la productividad entre un 7 y un 9%. Y además, en el sector de la ganadería, el control inteligente puede contribuir a la economía entre 65.000 y 85.000 millones de euros en 2030, que ahí es nada y desde luego algo muy necesario para el sector. Para hablarnos un poquito más de qué es lo que nos puede aportar la tecnología satelital al sector de la agricultura y la ganadería, nos acompaña Jaume Sampera, que es fundador y CEO de Sateliot. Muy buenos días, señor Sampera. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues a mí me han sorprendido muchísimo las cifras y está claro que el campo necesita soluciones y parece que las soluciones van a venir necesariamente de la tecnología y de toda la innovación y todas estas conexiones satelitales que ustedes también conocen. Es espectacular la evolución que vamos a ver en los próximos años. Tenemos que darnos cuenta que hasta ahora ha habido una revolución, que es la revolución del Internet de las cosas, que solo ha pasado dentro de las ciudades. Hay en este momento más de 2.000 millones de dispositivos dentro de las ciudades conectando todo tipo de elementos y sensorizando la ciudad. Pero las ciudades ocupan el 15% de la superficie terrestre. Hay 85% que es el resto del mundo, donde solo hay 5 millones. O sea, estamos diciendo que esa revolución pues no está llegando. Hay una parte del mundo, de acuerdo, sin cobertura de los operadores móviles, donde actualmente es muy caro conectar vía satélite y, por lo tanto, esa revolución de la digitalización que tanto hablamos no está llegando a esos lugares. ¿Cómo podemos conseguir? Ahora se habla mucho del 5G dentro de todos los Next Generation, ¿no? Y esta estrategia de digitalización como herramienta fundamental para la reconstrucción europea, bueno, pues se está poniendo el foco en esa cobertura. Yo no sé si siguen haciéndolo de espaldas al campo o esta vez ya por fin sí se va a intentar focalizar toda esa conexión del Internet de las cosas que usted nos decía, pensando en nuestro caso en la España rural. Bueno, a ver, hay un gran problema que es obvio para todos, ¿de acuerdo? Que el mundo rural tiene una densidad de conectividad muchísimo menor. Hay mucho menos cosas a conectar, a pesar de que la revolución puede llegar en el campo. Y eso hace que cubrir esas superficies con las tecnologías clásicas, que son las tecnologías terrestres, de poner estaciones base, torres de telecomunicaciones, pues cada X kilómetros, no es rentable, ni tan solo a pesar de que estén subvencionadas. O sea, el último concurso para instalar torres en el mundo rural quedó desierto. O sea, porque incluso pues con la subvención no es rentable mantenerlas. Entonces tenemos una tecnología que es la tecnología satélite, que es muy buena dando coberturas, es peor dando capacidad. Eso significa que no puede tener la misma densidad de elementos, pero es perfecta para estas superficies. Hasta ahora, esa tecnología, que es la tecnología satelital, había funcionado con equipos propietarios. Eso significa que cada uno de los operadores satelitales tiene su equipo, su dispositivo, que no funciona con el resto. Esta falta de estandarización hace que no sea posible tener economías de escala, que es el gran beneficio que han tenido las operadoras móviles, que el mismo teléfono se fabrica en China y funciona en Estados Unidos, en España y en Kuala Lumpur. Entonces, esto es lo que nos está pasando en un mundo satelital y es lo que nosotros venimos a innovar. Nosotros estamos desplegando una constelación de satélites que trabaja con los mismos dispositivos que los operadores móviles para el campo de Internet de las cosas. Ese sensor que ya existe y que se está utilizando hoy en día y que tiene todas las economías de escala, pues podrá utilizarse en cualquier sitio, porque nosotros la cobertura que estamos dando es absolutamente global. Tenemos un satélite ya volando en este momento y durante 2023 lanzamos 5 satélites más. Con esos 5 satélites nosotros vamos a tener cobertura en cualquier lugar de la Tierra. Entonces permitirá esos dispositivos, que hoy en día un dispositivo satélite que cuesta unos centenares de euros, 300, 400, 500 euros, pues pasará a costar 5 euros, que es lo que te cuesta el mismo sensor cuando está bajo la cobertura de los operadores móviles. Esa revolución, ¿de acuerdo?, que divides entre 100 el coste del dispositivo y entre 20 o 30 el coste mensual de la conectividad, va a hacer que sean posibles muchas aplicaciones que hoy en día son absolutamente no rentables.
y la agricultura y la ganadería, así como el seguimiento de la vida salvaje, pues va a ser uno de los grandes beneficiados de esta extensión de las coberturas de las ciudades a ámbitos rurales. Bueno, ustedes son el primer operador de telecomunicaciones satelital que va a contar con esta conectividad global, sobre todo, pues para esa revolución, incorporar el Internet de las cosas bajo el protocolo del 5G. Realmente aquí en España tienen campo en el ámbito de la agricultura y la ganadería. A mí me consta que la mayoría de las explotaciones ya cuentan, aparte con el cuaderno electrónico de campo, pues con estos sensores para optimizar todos los insumos que se utilizan, desde agua, fertilizantes, en fin, ya utilizan este tipo de tecnologías. Con esta constelación... Va a cambiar porque actualmente no se está haciendo de forma masiva, se está haciendo con equipos que son muy caros y por lo tanto se está haciendo de forma muy selectiva. A cultivos como el olivo o la vid, que son pues la élite de la agricultura, están utilizando ya sensórica de este tipo, ¿de acuerdo? Cultivos de más bajos rendimientos, pues no permite, de acuerdo, ahorro con los costes actuales. Entonces, nuestra cobertura va a permitir extender estas coberturas a toda la superficie, por lo tanto a todos tipos de cultivo. Y por otra parte, un sector que se ha desarrollado muchísimo en España, que es el sector de la agrotech, de las tecnologías agroalimentarias, como sabéis bien, porque vosotros conocéis mucho mejor que yo pues el mundo agrícola. España pues es líder en tecnologías de telecomunicaciones, no tan solo, pero también de sensorización del campo. Pues tenemos muchas compañías que están súper interesadas en extender esa tecnología a otros países del mundo y que actualmente pues no lo pueden hacer debido a que no existe esa cobertura. En breve nosotros iniciaremos pilotos y los primeros pilotos haremos con compañías españolas que quieren dar cobertura con sus equipos en zonas del mundo donde es imposible hacerlo. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todos esos pilotos, de ver cómo consiguen hacer toda esa cobertura global. ¿Tiene una fecha concreta para el lanzamiento de la constelación de nanosatélites? Nosotros lanzamos el primer satélite durante este primer trimestre y 4 satélites más a finales de año. Os avisaremos para que podáis asistir al lanzamiento. Pues sería interesantísimo. Se lo agradezco un montón, señor Sampera. Muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena. A vosotros por la atención.